Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Quiero darles la bienvenida nuevamente a este espacio de sanación que encontrarán en mi canal. En cada sanación estaré realizando terapias de autosanación para el bienestar, para la salud, como siempre decretando el bienestar para todos ustedes. En esta ocasión voy a trabajar con mi estimada Priscila. Le voy a realizar una terapia de sanación muy enriquecedora para su ser. Estaré trabajando con su cabello, estaré trabajando lo que es en la parte de la espalda, con un masaje súper relajante para ella. Vamos a empezar con el cepillado del cabello. Vamos a ir separando el cabello. Muy suave, siempre nuestros movimientos deben ser rítmicos, deslizando normal, de manera lenta. Al desenredar el cabello, estamos también ayudando a la liberación de las energías negativas de nuestro aura. Vamos sincronizando cada movimiento que realizamos al trabajar en su cabello. También estamos ayudando en lo que es un masaje craneofacial. Dejamos caer su cabello en cada vez que pasamos el cepillo. Encomendamos esta sanación a nuestro Creador, que Él nos ha dado la energía, la salud y la oportunidad de compartir un día más con nuestros seres queridos en todo nuestro entorno laboral, social. Agradecemos por su divina creación de la vida y por la gran bendición de darnos un día más, ver despertar y compartir junto a nuestra familia. Suave, acariciamos el cabello. También voy a pasar con mis manos, encomendando que Dios ponga toda su energía, toda la buena voluntad para lograr esta sanación. Jugamos con el cabello hacia los lados para ir armonizando nuestro espacio energético. De esta manera, poco a poco, vamos activando nuestros canales de sanación. Voy a pedirle a Priscila que cierre sus ojos, se relaje, pueda visualizar en su mente cada movimiento que estoy realizando. A través de su visualización, también ella va conectándose con la realidad y la sanación. Dejamos todas nuestras preocupaciones, toda esa ira, esas emociones que dañan nuestros sentimientos.
Nos alejamos de todas nuestras preocupaciones y conectamos con nuestro ser interior. Dejamos caer su cabello a través de deslizamiento, súper suave. También voy a estirar su cabello. Estiramos hacia el otro extremo. Voy a ir apretando con las yemas de mis dedos su cabello. Voy a colocar el aceite en las palmas de mis manos. De esta manera voy activando su esencia para que sus propiedades puedan tener y dar algún efecto en su piel. También durante el tiempo que caliento el aceite, voy poniendo toda mi buena energía, toda mi buena intención para lograr su bienestar. De esta manera estoy conectando con su energía, con su aura. Muy suave. Con estos leves roces también voy calentando la parte de la espalda para trabajar de manera más agradable. Tenemos una piel reseca en este caso, porque todo el aceite que hemos colocado se ha absorbido. Utilizo mis antebrazos todos mis brazos para calentar su espalda. Voy a colocar un poquito más del aceite. Estamos trabajando en este caso con una piel deshidratada. Su consumo de agua no debe ser el suficiente, ya que genera la absorción de todo el aceite. Vamos a trabajar los dorsales que están ubicados alrededor de la columna vertebral. Tratamos de relajar con estos leves pases. En este momento estoy utilizando la técnica del dígito palmar, porque estoy utilizando la yema de mis dedos y a la vez mis palmas. También tenemos contracturas, por eso voy a trabajar con mis codos, tratando de generarle relajación, y al momento de hacer la presión en las contracturas, pues relajamos, liberamos tensiones. Son leves pases. De esta manera frotamos a su alrededor.
Con esta técnica trabajo toda la superficie, toda su espalda, al mismo tiempo de una manera rítmica. Al hacer ya más presión con una técnica ya de presión de fricción, relajamos profundamente ya el cuerpo. Vamos a hacer una técnica de puño cerrado. Colocamos nuevamente el aceite para realizar una técnica de puño cerrado. También voy a realizar una percusión. Podemos ir notando que al inicio estuvo muy tensa, pero ya con cada movimiento, con cada masaje que hemos ido realizando, ha permitido que su cuerpo vaya liberándose, soltándose. Podemos notar en esta parte del cuello, está un poco erguida, es precisamente por el estrés. Vamos a hacer una técnica de amasamiento en esta zona. Ahora voy a hacerle un pellizqueo. Súper suave. Trabajamos con esta técnica para lograr más relajación en la parte dorsal. En este momento voy a trabajar en sus extremidades inferiores, en sus piernas. Coloco el aceite de manera general en toda la zona. Vamos masajeando con arrastre. Ahora voy a trabajar en sus extremidades inferiores. Empiezo colocando el aceite de manera general con amasamientos. Los amasamientos nos sirven para calentar la piel. En esta zona de su cuerpo sí podemos realizar amasamientos porque estamos trabajando en un músculo grande. La zona que evitamos hacer presión, fricción, es en esta parte donde se encuentra el ganglio del hueco pupitrio para no irritar ni causar dolor.
También vamos a hacer un poquito de presión para ir relajando más profundo y llegar a los tendones. Para esta zona del músculo voy a utilizar lo que es una herramienta de madero. Voy a estar pasando suave. Esta herramienta de madero nos ayuda a trabajar en toda la zona muscular de manera rítmica y con cada presión que tiene esta herramienta pues va generando la relajación en la zona muscular. Vamos a realizar un arrastre de manera general. Vamos a trabajar en la otra pierna. Con un roce ligero colocamos el aceite. Trabajamos con los nudillos para poder relajar más profundo. También estaremos pasando la herramienta de madero. La maderoterapia tiene muchos beneficios para el cuerpo. Aparte de ser energizante, por lo que es extraída de algo natural, también nos ayuda a trabajar más profundo en el cuerpo, en cada músculo, en cada tendón. Con ello nos brinda una relajación más profunda. En especial, esta herramienta que estoy utilizando también nos ayuda para evitar el problema de celulitis, ya que con estos roces, con estos puntitos que tiene en su base, ayudan a la eliminación y desaparición de los edemas, de ese tejido adiposo. Nos ayudan a drenar de manera general la zona a trabajar. Trabajamos en las piernas.
También estaré terminando la sanación en esta parte inferior de sus extremidades con una percusión. También estaré trabajando con el puño. De esta manera hemos relajado. También hemos trabajado en las contracturas musculares. Ahora voy a trabajar en sus pies. Voy a separar uno al otro. Voy a colocar en su planta de sus pies. Vamos a trabajar en toda la zona que se puede aplicar la reflexología. De esta manera activamos todo el cuerpo. Trabajamos lo que es estómago, riñones, columna vertebral. También trabajamos en su cabeza. Tocamos todos sus puntos a sanar. Aplicamos más lo que son nudillos para lograr la activación de sus puntos linfáticos. Bien. Colocamos la toallita. Es una manera de poner más cómodo el pie, que pueda descansar y pueda realizarse el masaje de una manera más segura. Tomamos con una mano y activamos todos esos puntos de reflexología. Esta parte es de la columna vertebral, que tiene su curvatura muy similar a la columna. En esta parte del centro trabajamos hígado. Podemos ir deshaciendo esas tensiones, como unos nudos también que se sienten en esta zona. En este momento voy a realizar una armonización con flores. He recogido flores de color rojo, rosado, blanco, amarillo y un rosa muy rico para armonizar su cuerpo, porque he notado que está cargada de energías, está cargada de lo que es el estrés, le provoca también ansiedad. He estado sintiendo mucho cansancio y pesadez en el cuerpo. Voy a ir colocando la flor de esta rosita de color rojo, que los deseos y la intención en este caso va a llenar de amor, tanto el amor propio y el amor
hacia el prójimo, el amor de nuestro Creador, que el amor de Dios llene en cada uno de sus corazones, dándole tranquilidad, dándole confianza. También vamos decretando salud, armonía, prosperidad, confianza, la gratitud. Ahora voy a colocar flores de color blanco. Cada pétalo de esta rosa refleje pureza, refleje lo que es suavidad, esa pureza de nuestra alma, el amor puro de nuestro Creador. Con ello instaure en nuestro cuerpo mucha confianza, salud y bendiciones. Ahora voy a colocar una florcita de color rosa, el rosado intenso, el color de nuestro arco iris. En la espiritualidad, este color despierta nuestras energías. El color rosa utilizamos para alegrar sus días con su colorido fuerte. Le dé ese poder, esa autoconfianza para cada situación, para cada problema. De manera general, eliminamos que en esta sanación nuestro cuerpo sea liberado del estrés, del cansancio, de toda esa pobreza mental, económica, espiritual, todo eso negativo de nuestro cuerpo. Mandamos esas energías al universo que sean lavadas y instauramos un sistema de salud, bienestar, tranquilidad. Con todos esos buenos deseos transmitimos seguridad, confianza y autoliberación. Vamos a visualizar en nuestra mente esta sanación y podemos ir sintiendo cómo nuestro cuerpo va liberando esas vibras de cansancio. Nuestro aura va a ser renovado, ya que hemos decretado todo aquello que es esencial para nuestro bienestar emocional, energético y físico. Que cada colorido de estas flores refleje en sus acciones esa pureza, esa tranquilidad que solo la naturaleza es capaz de proveernos. A través de nuestra mente vamos a imaginar que nos internamos en la naturaleza, entre los árboles, entre las flores, rodeada de la bella naturaleza. Ella con su vida, con su energía,
va a restaurar nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones. Al transportarnos a este ambiente de sanación, vamos a liberar todo aquello que está dañando nuestro ser. La naturaleza es la única que nos puede proveer tranquilidad, serenidad, armonía. Con ello conseguir nuestro bienestar emocional, nuestro bienestar espiritual. Nos imaginamos que estamos en la naturaleza, con su suave brisa y el cantar de las aves limpia nuestro cuerpo del cansancio y el estrés. Voy a sentirme renovada porque creo, confío y tengo la seguridad de que puedo contra cualquier circunstancia. Renuevo mis objetivos, mis metas para dar lugar a nuestra mente subconsciente a que refleje en acciones físicas. Que toda su energía liberada en este momento transporte y limpie su aura. Para terminar con esta sanación, voy a ir armonizando con un florecimiento. También voy a sacar los soles para lograr su relajación. Voy a tomar una pequeña parte de su cabello. La voy a envolver y la vamos a estirar. Muy bien. Voy a también tomar otra parte de su cabello. Para finalizar con la sanación del día de hoy, voy a realizar el sacado de los soles. Con ello voy a liberar el flujo sanguíneo acumulado en una sola parte de su cabeza para evitar esos dolores, ese cansancio. Tomamos una pequeña parte de su cabello. Listo. Tomamos otra parte de esta zona. Muy importante coger la cantidad adecuada para causarle el efecto de relajación. Tomo otra parte de esta zona también. Voy a envolverlo. Muy bien. Y también de la corona. Una cantidad adecuada. Muy bien. El último voy a sacarle de esta parte. Muy bien. También voy a realizarle lo que es el descontracturante del cuello. Muy suave. Eso. También de esta parte relajamos despacio, sacamos los nervios. Eso.
Voy a pasarle unas flores como símbolo de florecimiento, de renacer, porque hemos renacido tanto su cuerpo, su espíritu, su energía. Voy a florecerle con pétalos de las rosas. Sentimos caer alrededor de nuestro ser, de nuestro aura. Con esta florcita amarilla voy pasando por su frente. Gracias mis amigos por acompañarme en este nuevo video, en un video más que he tratado de brindarles la relajación y su satisfacción. Espero que mi estimada Priscila también lo haya disfrutado, al igual que todos. Muchas gracias, Pau.